Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día, domingo 7 de noviembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Este es el mes de nuestra patria y hemos estado celebrando todas aquellas cosas que el Señor ha hecho para que nosotros seamos una nación libre y soberana. Realmente Él ha tenido que intervenir en 3 oportunidades de manera sobrenatural para que en el día de hoy nosotros podamos disfrutar de la libertad que Él nos ha dado como nación. Así que damos honra y gloria al Señor por este mes de la patria. Queremos agradecerle al Señor también el que Él está haciendo algo maravilloso con nuestro país después de este gran desierto que se llama pandemia que hemos pasado durante años y ya 8 meses. Ha sido una cuestión totalmente que nos ha golpeado, no solamente en cuanto a la salud, sino a la economía. El desempleo subió, nuestro Producto Interno Bruto bajó. Somos una de las naciones per cápita que más contagios y muertos hemos tenido. Aparte de eso, somos una de las naciones que mayormente hemos sido afectados en lo económico. Pero a pesar de todo ello, el Señor nuestro Dios, que tiene propósitos especiales con esta nación, nos está permitiendo ya la recuperación y nosotros sabemos que Él nos va a llevar a los niveles que Él ha prometido hacer con esta nación para que seamos influencia, seamos modelo a otras naciones. Y para la iglesia panameña, que el Señor ha prometido enviar desde este país antorchas y lumbreras que alumbrarán América Latina y el mundo. Por todo eso le damos al Señor toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que dándole la más cordial bienvenida a usted, mi hermano, mi hermana, le invito a que se ponga cómodo, cómoda, para que podamos entonces iniciar nuestro estudio. Vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, Padre bueno, Padre santo, te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, Señor, por regalarnos este tiempo para que juntos podamos seguir estudiando tu palabra, para ser fortalecidos en nuestro ser interior, edificados, y también, Señor, para tener un mayor conocimiento de tu persona, de tu voluntad y de tu propósito. Tenemos la plena convicción que, como siempre, tu Espíritu Santo nos va Señor, a acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, y nos va a dirigir en medio de este estudio para que sea provechoso para cada una de nuestras vidas. Muchísimas gracias por todo lo que tú, Señor, harás en medio de este estudio, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, en este día les voy a disertar acerca de el arresto de Pablo en Jerusalén. La semana pasada iniciamos el estudio del capítulo número 21 del libro de los Hechos del Espíritu Santo, y hoy continuamos en el estudio de ese capítulo para llegar hasta el final. Y vamos a ver entonces esa visita que hizo Pablo a Jerusalén y las consecuencias que les trajo. Consecuencias que fueron proféticamente anunciadas en cada una de las iglesias donde el apóstol pasó antes de llegar a Jerusalén. Así que el arresto de Pablo en Jerusalén es nuestro tema del día de hoy. El consejo que le dio la iglesia de Jerusalén a Pablo como medida de prudencia
lo que produjo fue un alboroto por parte de los judíos llegados de Asia. Aquellos judíos lo acusaron de dos cosas. Una, de enseñar en contra del pueblo judío la ley y el templo. Lo segundo, de haber metido griego dentro del templo y haber profanado ese lugar santo. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en dos aspectos importantes. El primero, un rito que ocasionó acusación en contra de Pablo. Segundo, escape milagroso de ser linchado. Vamos a ver este primer punto, un rito que ocasionó acusación en contra de Pablo. Hechos 21, versículos del 27 al 30. Cuando iban a terminar los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, comenzaron a alborotar a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: hombres de Israel, este hombre que por todas partes anda enseñando a todos contra nuestro pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido griego dentro del templo y ha profanado este lugar santo. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, un efesio, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se agitó y se hizo un tumulto del pueblo. Se apoderaron de Pablo y le arrestaron fuera del templo. Llegó aviso al tribuno de la compañía que toda Jerusalén estaba alborotada. Vemos a Pablo puesto en una situación que no podíamos prever. En este punto hay 5 cosas dignas de mencionar que vamos a observar en la palabra de Dios. 1. Pablo es arrestado en el templo, precisamente cuando cumplía lo que Jacobo y los ancianos de la iglesia le habían aconsejado que hiciese para rehabilitarse ante los judíos creyentes, como dice el versículo 27. Fue casi al final de los 7 días de la purificación cuando se dieron cuenta de él y le echaron mano en el templo, donde debería haber hallado refugio, profanándolo así los que sin culpa suya le arrestaron, como si él fuera quien profanaba el templo. Si consideramos el disgusto que esto debió de causar en Jacobo y a los ancianos, al ver que por el consejo que habían dado a Pablo, este había sido arrestado, aprenderemos a no obligar a nadie a hacer algo que sea contrario a lo que ellos piensan. 2. Los que dieron el informe de que Pablo estaba profanando el templo, además de ser él quien, según ellos, enseñaba a todos contra el pueblo la ley y este lugar, como dice el versículo 28, fueron unos judíos, no de Jerusalén, sino de Asia, es decir, de la dispersión, quienes eran los que más irritados estaban siempre contra él. Los que menos frecuentaban el templo parecían los más celosos por el templo, como si con arrestar a Pablo quisiesen expiar su propia negligencia de los servicios del templo. La entrada al templo por parte de gentiles estaba prohibida. Se han descubierto 2 letreros en las escalinatas del templo, ambos en griego, uno en 1871 y otro en 1935, con el siguiente texto: ningún extranjero puede entrar dentro de la barricada que rodea el templo y su entorno. Cualquiera que sea sorprendido en el acto solo podrá culparse a sí mismo de ocasionar su propia muerte. Estos hombres que acusaban a Pablo sabían el trabajo eficaz que él estaba desarrollando en Asia.
Su estrategia fue desacreditar al apóstol, de manera que su labor perdiera fuerza. Mi hermano, mi hermana, esté alerta cuando escucha acusaciones en contra de los obreros de Dios. Alguien quizás trate de desacreditarlo o estorbar su trabajo. Mantenga su mente abierta y ore por los obreros. Ellos se fortalecerán con su apoyo. 3. El método que siguieron para echar mano a Pablo fue alborotar a toda la multitud. Comenzaron por pedir auxilio. Varones israelitas, ayúdennos. El cargo de que le acusaban principalmente era de profanar el templo, imaginándose falsamente que habían introducido en el atrio de los judíos a Trófimo, creyente gentil de Éfeso, con quien le habían visto por la ciudad, lo cual estaba sancionado con la pena de muerte si hubiese sido así. Pero era un cargo falso, pues Pablo había acudido allá con judíos únicamente. 4. ¿En qué se apoyaban estos judíos para acusar a Pablo de los demás cargos que presentaban contra él? A. Lo de que enseñaba contra el pueblo se apoyaba en una falsa comprensión de la doctrina, no solo paulina, sino cristiana, de que judíos y gentiles formaban un solo cuerpo en Cristo. En cuanto a lo de ser salvo por el arrepentimiento y la fe, lo de enseñar contra la ley era asimismo el desconocimiento de la doctrina bíblica, ya profetizada para todo y ejercitada por los mismos santos del Antiguo Testamento, de que el hombre se justifica por la fe y al ser la ley un medio para diagnosticar el pecado. C. La supuesta enseñanza contra el templo era la opinión de los judíos incrédulos sobre la enseñanza de Pablo en cuanto a las operaciones del Espíritu Santo. Abro comillas, la base es la obra redentora de Cristo, cierro comillas, en oposición a toda idea que concediera valor espiritual último y final a lugares y a ritos, dejando aparte su valor temporal como símbolos instituidos por Dios. 5. Con estos gritos y estos falsos lugares comunes, pero eficaces para soliviantar a las masas, consiguieron, como ocurre con toda actuación demagógica, que toda la ciudad se alborotara y la gente vino corriendo desde todas las direcciones. A continuación se apoderaron de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Vemos así, a Pablo a punto de ser linchado por las turbas en un tumulto popular sin justificación y sin justificación alguna, echado del templo por la fuerza, y los levitas encargados del servicio del templo cierran las puertas para que no pueda entrar ningún gentil. Una vez que ya han sacado afuera al presunto profanador. Vamos al segundo punto, escape milagroso de ser linchado. Este segundo punto lo sustenta Hechos capítulo 21, versículo del 31 al 41. Mientras ellos procuraban matarle, llegó aviso al tribuno de la compañía
que toda Jerusalén estaba alborotada. Versículo 32. De inmediato este tomó soldados y centuriones y bajó corriendo a ellos. Y cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Versículo 33. Entonces llegó el tribuno y le apresó y mandó que le ataran con 2 cadenas. Preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, uno gritaba una cosa y otros otra. Como él no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, mandó llevarlo a la fortaleza. Versículo 35. Y sucedió que cuando llegó a las gradas, Pablo tuvo que ser llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, mátenle. Versículo 37. Cuando ya iba a ser metido en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces, ¿no eres tú aquel egipcio que provocó una sedición antes de estos días y sacó al desierto 1000 hombres de los asesinos? Entonces Pablo dijo, a la verdad, yo soy judío, ciudadano de Tarso de Cilicia, una ciudad no insignificante, y te ruego, permíteme hablar al pueblo. Versículo 40. Como él se lo permitió, Pablo, de pie en la grada, hizo señal con la mano al pueblo. Hecho un profundo silencio, comenzó a hablar en hebreo, diciendo, hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vemos ahora a Pablo rescatado de manos de sus enemigos judíos por medio de un romano enemigo de los judíos. En este punto hay 6 cosas dignas de analizar. 1. Cuando los alborotadores procuraban matarle, llegó al tribuno de la compañía un informe de lo que estaba ocurriendo. Y él, no por simpatía hacia Pablo, sino por mantener la paz y el orden público, tomando enseguida soldados y centuriones, bajó corriendo hacia ellos. El término tribuno que se usa aquí es el nombre que se le daba al jefe de un grupo de soldados de aproximadamente 1000 hombres. Su tarea principal era mantener el orden en la colonia. En Jerusalén habían establecido su base en la torre de Antonia, que era una fortaleza en la parte alta de un terreno rocoso. Esta fortaleza contaba con algo más de 40 metros de altura, si se incluyen las torres de vigilancia. Dado que Jerusalén estaba bajo el control de Roma, las autoridades romanas investigarían cualquier tumulto en la ciudad. Esta vez, el tribuno de la compañía era Claudio Lisias, como dice el capítulo 23, el versículo 26. Este fue cabeza de cohorte en un grupo especial, parte de una legión de los soldados romanos. Fue el principal oficial romano en Jerusalén. La sola visita del tribuno con varios centuriones de soldados bastó para frenar a las turbas, pero al suponer el tribuno que Pablo había cometido algún delito, le mandó atar con 2 cadenas para someterle a interrogatorio. Los que no temían la justicia de Dios quedaron aterrados por el poder de Roma. Dios protege muchas veces a los suyos por mano de quienes no sienten afecto hacia los suyos. 2.
El interrogatorio no pudo llevarse a cabo allí a causa de los gritos de la multitud, ya que al gritar unos una cosa y otros otra, el tribuno no se enteró de la causa por la que le habían arrestado, por lo que mandó llevarle a la fortaleza, es decir, a la torre llamada Antonia. La cosa no fue fácil, porque al llegar Pablo a las escalinatas, la furia del populacho llegó a tal extremo que tuvo que ser llevado en volandas, o sea, levantado al aire por los soldados. Al no poder alcanzarle, la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: acaba con él. El verbo griego es el mismo que ocurre en Lucas 23:18 y en Juan 19:15. Y las circunstancias se parecen algo, en menor escala, es cierto, a la del Señor ante el tribunal de Pilato. 3. Por fin pudo Pablo obtener permiso del tribuno para decir algo. Dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Véase la cortesía y la humildad con que pide permiso para hablar. Pablo sabía bien cómo dirigirse a reyes y emperadores. Es decir, no es cualquiera que puede hablar con reyes, con emperadores, con generales, con coroneles. Pero Pablo sabía bien cómo dirigirse a reyes y emperadores. Sin embargo, ¿con qué modestia pide a este tribuno permiso para hablar? Hablando en griego, Pablo mostró que era un hombre culto y no un rebelde cualquiera que iniciaba alborotos en las calles. Su forma de hablar llamó la atención del tribuno y éste le dio protección y la oportunidad de presentar su defensa. El historiador Flavio Josefo, menciona un hombre judío, el cual le decían el egipcio. No crea que un egipcio fue el que pudo llevar un poco de israelita a una guerra, no. Era un judío que de sobrenombre le decían el egipcio, como escribe Flavio Josefo, que condujo una revuelta de 4.000 personas en Jerusalén en el año 54 después de Cristo. La revuelta fue sofocada, hubo muchos muertos, pero el egipcio salvó su vida. El tribuno pensó que Pablo era este rebelde. 4. El tribuno se sorprende al ver que Pablo le hace la petición en griego. Esto ocurría con la mayor probabilidad el año 57 de nuestra era, 3 años después del incidente que menciona Flavio Josefo. 5. Pablo rectifica la equivocación del tribuno y le da información directa y exacta de sí mismo. No habla así para gloriarse de su ciudadanía romana, sino para dar cuenta exacta de su país y de la ciudad en que nació. 6. El tribuno, al librarle de las garras del populacho, tenía intención de darle la oportunidad de explicar su conducta. Y él ruega, el apóstol Pablo, que le permita defenderse a sí mismo, pues no necesitaba otra cosa que el esclarecimiento de los hechos para que se conociese la verdad, y el Espíritu Santo vendría en su ayuda en estos momentos, como lo había prometido el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 20. Concedida pues la venia del tribuno, Pablo hizo la consabida señal con la mano para pedir silencio y, hecho tal silencio, se dirigió al pueblo en lengua hebrea, esto es, en el arameo de aquel distrito. Al menos iban a escucharle. ¡Qué tremendo!
El Señor había dicho que le esperaban en Jerusalén a Pablo, wow, le esperaban cosas difíciles. Y gracias a Dios que le llegó el informe al tribuno y que él pudo bajar con los centuriones y los soldados para liberar a Pablo. Si no, no hubiésemos tenido las cartas de la prisión que el apóstol Pablo escribió. Los judíos lo hubieran despedazado. Mire que esos judíos estaban tan enardecidos que dice la palabra que cuando pasaron por las escalinatas, aún que estaba el tribuno con centuriones y soldados, ellos trataron de ver cómo agarraban a Pablo para matarlo. Así que la cosa fue tan difícil que los soldados tuvieron que levantar en peso al apóstol. Yo creo que el apóstol no pesaba mucho porque los soldados lo levantaron en peso y se lo llevaron para que así pudiera escapar milagrosamente de la muerte. Aquel que había participado tomando los vestidos de Esteban, cuando los judíos lo mataron, casi lo matan los judíos. Si no es por la gracia, la misericordia y el propósito de Dios, hubiera sido, como yo digo comúnmente, 8 bolos, o sea, lo hubieran matado. Pero qué tremendo que cuando Dios tiene propósito con alguien, no se muere en la víspera, se muere el día que Dios ha establecido que se va a morir. Los siervos de Dios no se mueren en la víspera. Entonces el Señor hizo que el rumor llegara hasta Claudio Licia, que no demoró en llegar, y le arrebató a Pablo de la mano. Oiga, mis hermanos, yo creo que dice que dejaron de golpearlo, así que ya le habían metido sus golpes. Ya le faltaba poco para terminar con el apóstol. Wow, los judíos mataron al Señor Jesucristo, casi matan a Pablo, mataron a Esteban. ¿Por qué? Mataron a Jesús sin causa, mataron a Esteban lo mataron sin causa. ¿Saben por qué? Simplemente porque les abrió las escrituras y le habló tal cual como Dios había prometido. Eso es lo que enardeció a los judíos. En el caso, por ejemplo, de Esteban le dijo: ustedes son los que han matado a los profetas. Los acusó de haber como pueblo matado a los profetas. Y eso los enardeció a ellos tanto que no tuvieron ninguna compasión y mataron a Esteban. Allí estaba en aquel momento Saulo, consintiendo en esa muerte. Yo me imagino que antes que llegara Claudio Licia, cuando los judíos lo tomaron a él, Pablo tiene que haber pensado: bueno, hasta aquí llegó ya mi vida. Bueno, cuando el Espíritu Santo le anunció que le esperaban cosas difíciles en Jerusalén, él le dijo a Lucas y a todo el resto del equipo que él estaba dispuesto a ir hasta la muerte. Creo que él vio la muerte, sabiendo cómo eran los judíos, vio la muerte cerquitita. Pero qué bueno es el Dios de los cielos. Quiere decir que si Pablo hubiera muerto, nosotros no hubiéramos tenido la carta a los colosenses que el día jueves estuvimos hablando acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Y realmente el Señor Jesucristo no quería entregar todo eso que el apóstol Pablo les escribió a los hermanos de Filipo y le escribió también a los hermanos de Colosa. Qué maravilloso es el Señor. Mi hermano, mi hermana, yo puedo decirle en el día de hoy: usted no se muere en la víspera, usted va a morir el día que el Señor estableció. La palabra de Dios dice en uno de los salmos que el Señor registró todas aquellas cosas que iba a poner en nosotros, y allí en su libro registró el día en que nosotros vamos a morir.
Yo tengo un día, usted tiene un día, todos tenemos un día. Si Cristo no ha venido, dentro de 50 años muchos de nosotros estaremos del otro lado. Así que hay que llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo adelante, porque estamos en días más peligrosos que los que vivió el apóstol Pablo. Y tenemos varios enemigos, ¿eh? Tenemos varios frentes, porque también, no los judíos, pero el judaísmo sigue siendo un frente con el que hay que pelear como iglesia del Señor Jesucristo. Es algo terrible. Yo nada más que escucho. Por ahí escucho ahora que resulta que no hay ningún Israel espiritual. Todos nosotros tenemos que descender de alguna tribu de Israel. A mí cómo me enardece, mis amados hermanos, cómo me enardece a mí cuando yo veo creyentes gentiles que quieren ser judíos. Vamos a orar para concluir. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por este estudio de tu palabra. Gracias por habernos bendecido y prosperado con ella y por cumplir tu voluntad y tu propósito. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga de una manera muy especial. Espero volver a estar con ustedes el próximo jueves, si así el Señor nos los permite. Saludos y bendiciones.